Hablemos de cómo nuestro Jikook siempre termina siendo el estándar de todos. Porque, sinceramente, a este punto todavía me parece sorprendente la cantidad de personas que son capaces de criticar absolutamente cualquier acción que Jimin y Jungkook compartan. No importa qué hagan, no importa si aparecen juntos en un programa, en una fotografía, en una publicación, o simplemente si alguien decide hablar de ambos con cariño. Todo lo que tenga que ver con ellos termina siendo cuestionado, criticado o atacado de alguna manera. Y lo más absurdo es que muchas veces ni siquiera estamos hablando de los propios Jimin y Jungkook, sino de fans que simplemente deciden apoyarlos, admirarlos o hablar de ellos juntos. Porque parece que, para algunas personas, el simple hecho de apoyar a Jimin y Jungkook juntos ya es motivo suficiente para recibir ataques. No importa si los apoyan como dúo, como amigos o como ship. Aparentemente, el problema es simplemente que existen personas que disfrutan verlos juntos y que tienen cariño por ambos. Si alguien menciona a Jimin y Jungkook en la misma oración, si habla de ellos como una unidad o si demuestra que disfruta de sus interacciones, automáticamente se convierte en un problema para ciertas personas. Y es precisamente lo que resulta tan ridículo. ¿Por qué el hecho de que dos personas sean admiradas juntas debería provocar tanta molestia? Y no, lamentablemente esta no parece ser la primera vez que ocurre algo así, y siendo completamente honestos, probablemente tampoco será la última. Porque ya hemos visto cómo algunas personas pueden llegar al extremo de acosar o atacar a otros, simplemente porque no toleran que alguien ame y apoye a Jimin y Jungkook juntos. Parece que ver a Jimin y Jungkook en la misma oración, en las mismas palabras, siendo admirados y queridos, resulta insoportable para determinadas personas. Y eso no es justo. Nadie debería ser atacado simplemente por expresar admiración por dos integrantes de BTS. Nadie debería convertirse en objetivo solamente porque decidió apoyar al Jikook o porque disfruta de Jimin y Jungkook juntos. Y es aquí donde nuevamente aparece la enorme hipocresía de todo esto. Porque el Jikook termina siendo tan importante dentro de las conversaciones del fandom que parece que constantemente existe la necesidad de sabotear cualquier muestra de cariño hacia ellos. Se busca desacreditarlo, cuestionarlo, convertirlo en algo negativo y, sobre todo, hacer que otras personas terminen sintiendo que está mal querer ver a Jimin y Jungkook juntos. Pero cuando existen personas que simplemente dicen, a mí me encantan ellos dos, cuando existen fans que disfrutan de verlos juntos y que quieren hablar de ellos con cariño, esas mismas personas también terminan siendo atacadas. Y eso es lo que me parece completamente descabellado, porque según ellos mismos dejan claro una y otra vez, su principal problema supuestamente es Jimin. Sin embargo, al mismo tiempo aseguran amar a Jungkook. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo funciona ese supuesto amor de fan cuando resulta insoportable que otras personas también amen a Jungkook, especialmente cuando lo hacen junto a Jimin? Porque si realmente amas y apoyas a Jungkook, ¿por qué debería molestarte que otras personas lo admiren y disfruten verlo junto a alguien que también quieren? Porque ese cariño tendría que convertirse en un problema simplemente porque no encaja con la narrativa que tú quieres defender. Y ahí es donde ese supuesto amor termina pareciendo completamente condicionado. Lo aman cuando hace o dice cosas que encajan perfectamente con sus narrativas, pero cuando aparece algo que no quieren aceptar, cuando otras personas expresan cariño por él de una manera que no les gusta o cuando lo ven junto a Jimin, entonces todo cambia.
De repente aparecen las críticas, los ataques y la necesidad de desacreditar cualquier cosa relacionada con ellos. Es decir, parece que no pueden simplemente permitir que Jungkook sea querido por otras personas de una manera diferente a la que ellos consideran correcta. Y eso es tan injusto como ridículo. Porque nadie tiene el derecho de decidir quién puede querer a un integrante de BTS, cómo puede hablar de él o con quién puede disfrutar verlo. Si alguien quiere apoyar a Jimin, puede hacerlo. Si alguien quiere apoyar a Jungkook, puede hacerlo. Y si alguien quiere apoyar a Jimin y Jungkook juntos, también debería poder hacerlo sin convertirse automáticamente en blanco de ataques. El problema no está en que existan diferentes formas de apoyar a los artistas. El problema comienza cuando algunas personas creen que solamente su manera de hacerlo es válida. Y por eso me parece tan importante hablar de esto. Porque muchas veces terminamos viendo cómo se intenta convertir al Jikook en un problema simplemente porque existe una parte del fandom que los quiere juntos, que disfruta sus momentos y que no tiene ningún problema en expresar ese cariño. No debería ser necesario justificar constantemente por qué dos personas nos gustan juntas. No debería ser necesario entrar en discusiones interminables para demostrar que nuestro cariño hacia ellos no representa ningún daño para nadie. Además, hay algo que debemos recordar. No tenemos que responder a cada provocación. No tenemos que entrar en cada discusión. No tenemos que alimentar cada teoría que aparece sobre Jimin y Jungkook. Porque si constantemente estamos reaccionando a todo lo que dicen quienes quieren generar negatividad, terminamos dándoles exactamente la atención que están buscando. Y eso es algo que podemos evitar. Por eso, en lugar de pasar nuestro tiempo intentando convencer a quienes ya decidieron odiar cualquier cosa relacionada con Jimin y Jungkook, simplemente podemos seguir disfrutándolos. Podemos hablar de ellos, compartir contenido, recordar sus momentos y demostrarles cariño sin necesidad de entrar en el juego de quienes quieren convertir cada cosa relacionada con ellos en una pelea. Y también tenemos que dejar de alimentar esas teorías de que Jimin y Jungkook pelearon, que están distanciados o que existe algún problema entre ellos, simplemente porque alguien decidió interpretar algo de esa manera. No tenemos por qué convertir cada ausencia, cada interacción o cada momento en una teoría. Si no sabemos algo, simplemente no lo sabemos. Y punto. No necesitamos inventar explicaciones para llenar los espacios que no conocemos. Porque al final, lo único que conseguimos haciendo eso es darle más importancia a las narrativas negativas que constantemente intentan imponer sobre ellos. Y sinceramente, ¿para qué? Si nuestro objetivo es apoyar a Jimin y Jungkook, entonces apoyémoslos. Si nos gusta verlos juntos, disfrutemos de eso. Si nos encanta hablar de ellos, hagámoslo. Pero no permitamos que quienes viven buscando conflictos terminen decidiendo cómo debemos disfrutar nuestro propio fandom. Y sí, me encantaría poder decir que simplemente denunciando las cuentas que lanzan este hate innecesario, todo desaparecerá. Me encantaría poder decir que después de denunciar cada cuenta, cada ataque y cada comportamiento de este tipo, finalmente dejaríamos de verlo. Pero sabemos que no es tan sencillo. Hay muchas personas que participan en estas dinámicas y, lamentablemente, muchas veces se camuflan dentro del propio fandom. Por eso tampoco podemos pensar que una sola denuncia hará desaparecer todo el problema. Y nuevamente lo digo, no se trata de generalizar a todo el fandom, pero sí de reconocer que estas actitudes existen y que muchas veces quedan demasiado evidentes cuando se ignoran determinadas situaciones que involucran a Jimin o al Jikook.
Hay personas que simplemente prefieren ignorar cualquier cosa que no encaje con lo que quieren creer y, al mismo tiempo, atacan a quienes sí disfrutan de Jimin y Jungkook juntos. Y esa contradicción es precisamente una de las cosas que más llama la atención. Porque al final del día, ¿por qué tendría que ser un problema que alguien ame a Jimin? ¿Por qué tendría que ser un problema que alguien ame a Jungkook? ¿Y por qué tendría que ser todavía más grave que alguien ame a ambos juntos? No debería serlo. Cada fan tiene derecho a disfrutar de los integrantes que quiera y de las dinámicas que le gusten, siempre respetando a los artistas y a los demás fans.